Hola chicos, hoy vamos a trabajar entonces un tema que tiene que ver con la extracción de información desde las imágenes, desde la parte temática. Cuando nosotros utilizamos una imagen de sensores remotos, generalmente podemos hacer alguna clasificación, y esa clasificación o esa interpretación generalmente es ayudada por el computador, lo que se llama clasificación digital o procesamiento digital de imágenes, también tiene el nombre. La idea de la clasificación entonces es obtener información derivada para poder ser, digamos, entendida. Así como ustedes pueden ver la imagen normal de cualquier sensor remoto, nosotros podemos interpretar qué es lo que estamos viendo ahí. Podemos dibujar, digamos, encima de esa imagen y clasificar o diferenciar ciertos elementos. Esa clasificación o esa diferenciación, el computador también la puede hacer sobre la base de los píxeles y de los números digitales, ¿sí? Recordemos que la imagen tiene distintos valores, distintas referencias a cómo la información es leída, digamos, es interpretada y es referenciada en este caso con unos valores, lo que hace a referencia a los números digitales. Y cuando vemos tres bandas, entonces estamos viendo la información asociada a unos colores. Cuando nosotros vemos entonces una imagen, estamos viendo, digamos, un territorio o una realidad geográfica, pero esa realidad geográfica está asociada a algo. Generalmente, si estamos viendo un campo de cultivo, pues es una zona de cultivo con una referencia específica de cultivo, sea caña o arroz o lo que estemos analizando. Y esa manera de entender la información que vemos en el territorio la podemos convertir en datos temáticos, así como nosotros hacemos mapas de manera impresa o de manera digital, los mapas que hemos realizado toda la vida desde geografía. Las imágenes nos sirven para realizar cartografía, básicamente interpretar lo que estamos viendo en la imagen, y podemos hacerlo de dos maneras, o de manera análoga o de manera, digamos, manual, en el que nosotros podemos utilizar la máquina, podemos utilizar el computador, la imagen para delimitar manualmente, así sea de manera digital, o utilizar la interpretación a partir de los píxeles de la imagen. En ese caso, desde las dos maneras nosotros podemos conseguir información temática. La clasificación, entonces, ¿para qué la usamos? La usamos para muchas cosas, sobre todo en trabajos a términos más de aplicaciones específicas. Un ejemplo, vamos a poner dos sencillos. El sistema monitoreo de cultivos ilícitos que se hace en Colombia utiliza imágenes de satélite para identificar las áreas de cultivo ilícito, generalmente los cultivos de coca, de marihuana, de amapola. Y esto se hace a través de imágenes, ¿sí? Porque es más sencillo ver cientos de lugares del país, varias partes que son difícilmente accesibles. Si digamos que el investigador no puede ir hasta allá, entonces utiliza sensores remotos para hacer interpretación de estos lugares. En el caso, digamos, de la información aquí para un cultivo, entonces para planear el proceso de siembra y todo el proceso del cultivo de la caña de azúcar, se puede utilizar imágenes de satélite o imágenes de fotografía aérea, que también nos sirve a partir de un dron o de un avión. ¿Qué es lo que hace entonces la clasificación de la imagen? Convierte los datos de la imagen en datos temáticos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Una imagen Landsat probablemente, que fue convertida entonces en un dato temático. Se, digamos, clasifican las cosas que son cuerpo de agua, en este caso este río, se vuelve azul. Acá vemos que hay una laguna, entonces también esto sería agua, ya es la misma clase, así sea está un río y esto sea una laguna, pero es cuerpo de agua. Esta zona verdosa, digamos que sean zonas boscosas, así pueden ser distintas clases de bosque, digamos esto puede ser un bosque caducifolio, un bosque de pinos, un bosque de eucalipto, pero en términos de la clasificación pues son zonas de cobertura y nos está arrojando una clase, entonces lo verde sería cobertura. Las zonas, digamos, más claras, de pronto son zonas urbanas, son zonas de cultivo, entonces la definiríamos la zona naranja como zona de cultivo. Aquí ya tenemos 3 o 4 clases. Tenemos una clase que puede ser río o cuerpo de agua, una que sea bosque, otra que sea zona, digamos, urbana y otra que sea cultivo. En ese caso, nosotros estamos clasificando la imagen, estamos asignando clases. Aquí vemos una imagen en la cual se ha utilizado una clasificación. Tenemos bosque,
tenemos bosque secundario, entonces hay un bosque, digamos, primario, más prístino, un bosque secundario, zona intervenida, zona de pastos, cuerpo de agua, bancos de arena, cultivos, ¿sí? En este caso, la gran cantidad de clases pues depende de los elementos que tratemos de reconocer en esta clasificación. Nosotros con los sensores remotos entonces podemos extraer información de manera semiautomática, ya veremos los procesos cómo los manejamos, pero básicamente utilizamos que la visión computacional, que el computador reconozca unos patrones en la imagen y esos patrones los clasifique en clases. Básicamente hacemos eso. Entonces, la característica, si recordamos, cuando vemos el espectro electromagnético en nuestras imágenes que tienen el rojo, el infrarrojo, el azul, el verde, están viendo características espectrales de los objetos. Y si recordamos un poco las clases, vamos a ver que hay objetos o elementos que tienen unas características especiales, principalmente la vegetación. El poder agrupar la vegetación es una, digamos, funcionalidad a partir de datos espectrales. Tenemos que tener más o menos una respuesta y eso nos servirá para poder identificar grupos o rasgos característicos, pero también podemos encontrar rocas, podemos diferenciar, ustedes ya lo veían en los ejercicios que hacían, podemos diferenciar zonas de pastos, zona de montaña, zona urbana, zona que ha sido vegetada o zona que no es vegetada, etc. Y de esa misma manera nosotros podemos separar lo que es una cosa y lo que no es la otra cosa. Podemos diferenciar clases. A esas diferencias de clases pues les asignamos unos píxeles, porque tenemos entonces un píxel, digamos, por decir valores de 150 a 170 van a darme una respuesta en el color rojo y una respuesta en el color verde, digamos, de 70 a 80 y en el color azul de 180 a 190. Yo ya tengo un rango característico en que, no sé, un bosque específico, un bosque de eucaliptos, se comporta en cada una de las bandas que estoy visualizando. Lo que empezaría a hacer es asignar esas clases, esos valores de píxeles para que el computador los pueda agrupar y pueda generar una clasificación. Básicamente traducir los píxeles en unas clases que se agrupan para poder generar un mapa, ¿sí? Vamos a verlo más en detalle más adelante. Pero digamos que tenemos tres bandas, tenemos una imagen Landsat, ustedes descargan la imagen de Landsat de Santiago de Cali, y esa imagen Landsat de Santiago de Cali entonces tiene unas clases, unas bandas, perdón. Tenemos la banda 1, la banda 2, la banda 3, digamos banda roja, banda verde y banda infrarroja. La banda roja, si la vemos de manera individual, la vamos a ver en colores de grises y solo vamos a ver valores de 0 a 255. Si tenemos las tres bandas y las visualizamos en un solo espacio, en una sola imagen al mismo tiempo, vamos a ver entonces las tres bandas que cada una se va a representar en un color, ¿sí? Recordemos entonces cuando hacemos las combinaciones de colores. En el color rojo va a estar asignado entonces un valor que será el número digital, digamos, asignado en el 53, por así decirlo, en este mismo píxel. Y el mismo píxel en la banda 2, que será, digamos, la banda verde o banda azul, estará asignado el color 100. Y en el mismo lugar específico, en la banda 3, que será la banda infrarroja, será el valor 150. Entonces yo voy a tener un valor característico por cada una de las bandas. Y esos valores característicos que se conservan en las tres bandas o en las tres imágenes que estoy viendo son repetitivos para todos los comportamientos. Entonces, si estoy viendo un bosque, ese bosque debe comportarse de la misma manera en otros lugares de la imagen. Digamos, si yo encuentro un cultivo de coca, esa coca lo veo igual, la misma respuesta espectral, o sea, los mismos o los valores más o menos parecidos o que rondan los mismos valores en la imagen, en la banda roja, en la banda azul, en la banda infrarroja. Y si yo caracterizo o identifico el patrón en el que esos datos se mueven, puedo asignarlo a una clase. Digamos que sea clase hoja de coca. En ese caso yo puedo con 3 píxeles o 4 píxeles que yo muestré alrededor de la imagen, digamos, recordemos que las imágenes tienen cientos de miles de píxeles,
si yo muestro, por así decirlo, 20 píxeles que son asignados a coca, 20 píxeles que son asignados a clase de agua, 20 píxeles que son asignados a clase de bosque y así sucesivamente, esa agrupación de píxeles me va a permitir que el computador haga unos análisis estadísticos y pueda extrapolar los patrones, porque estamos reconociendo un patrón de que la coca se comporta más o menos en este comportamiento en las distintas bandas, y él va a buscar entonces, bueno, los píxeles que están en toda la imagen parecidos que se comporten de esta misma manera. Entonces me arrojará que probablemente si yo en un lugar de la imagen tengo coca, cuando el computador encuentre patrones, encontrarán en otros lugares que hay coca. Que eso es lo que hace, digamos, el monitoreo de cultivos ilícitos en el país. Cuando nosotros vemos, se buscan ciertos lugares, de pronto se han identificado, ha ido el ejército, ha visualizado y ha entendido que ahí hay coca, pero hay lugares en los que nosotros desconocemos dónde hay coca. Pero si reconocemos el patrón que tiene la coca en la imagen, podremos extrapolarlo. En ese caso es lo que hacemos. Generalmente se extrapola y entonces aparece en muchos lugares donde hay cultivos de coca. Eso por tener un principio de cómo se hace el reconocimiento o el patrón en una imagen. Entonces básicamente cuando nosotros veíamos las clases o vemos una situación en una imagen, estamos viendo patrones de comportamiento de algo. En este caso, si vemos esto en términos de color, aquí estamos viendo en colores de grises a oscuros. Los colores negros están asociados a una clase, ¿sí? Los colores grises están asociados a otra, los colores más blancos están asociados de pronto a otras clases. Podemos agrupar los patrones de algo referente a su comportamiento, digamos, en este caso de los números digitales, los valores digitales que podemos tener. Entonces yo tengo valores del 90 al 95 en una clase específica, digamos en el ejemplo de la coca, del 90 al 95 en una banda se comporte así la coca. Tengo valores de 0 a 255, recordemos, en una banda. Y si en esa banda yo logro aislar un comportamiento específico de la coca, ya le estoy generando casi que una firma, le estoy diciendo, este grupo pequeño de valores hacen referencia a la coca en la banda roja. Ahora voy a ver la banda verde, por así decirlo. Voy a encontrar en ese mismo lugar físico geográfico el comportamiento que tiene la coca en ese grupo de píxeles. Digamos que en la siguiente banda no necesariamente van a ser los mismos píxeles, no van a ser de 90 a 95. Puede ser que sean en otro extremo de los valores que está representando, digamos 150 a 160. Eso es lo que yo trato de hacer, y obviamente en la siguiente banda que estoy, digamos, viendo el infrarrojo, entonces estoy reconociendo los patrones en tres bandas, en tres espectros, en tres rangos del espectro. Recordemos que las imágenes reconocen rangos específicos del espectro. Entonces en este caso vamos a poder reconocer un patrón, y ese es el espacio que nosotros definimos principalmente a partir de la imagen digital. Cuando nosotros vemos entonces una distribución de los valores de una imagen, de los píxeles, estamos viendo un histograma. Entonces aquí estamos viendo esta imagen en colores oscuros, grises y más claros. Los colores oscuros hacen referencia entonces a picos de concentración de píxeles, ¿sí? Aquí tenemos en esta imagen que estamos viendo su distribución, estamos viendo la mayoría de píxeles, digamos, de este bosque tienen unos colores oscuros. Aquí estamos viendo solo una banda. Y digamos que esos píxeles están rondando entre el 30 y el 60. Entonces todos los píxeles entre el 30 y el 60 podríamos agruparlos si este elemento es igual. Un ejemplo, que este sea el mismo bosque, que este sea un bosque de pinos. Esto es pino, esto es pino, esto es pino. Esto que hay por aquí es pino, esto también es pino. Que todos estos árboles sean pinos. Entonces agruparía una clase, la clase bosque de pino, dentro de un rango de sus valores en números digitales, ¿sí? Recordemos que los números digitales entonces van de 0 a 255. Los bosques de pino específicamente en esta imagen se comportan de esta manera, porque yo ya sé que esto es un pino. Yo voy a seleccionar, digamos, estos píxeles de este pino chiquito aquí. El computador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aislar el área más o menos que cubren estos píxeles. Entonces hay píxeles, digamos, que van de 25 a 50.
Él me va a empezar a agrupar entonces las clases que sean asociadas de 25 a 50 en esta sola imagen. Y me cubrirá, digamos que en este bosque reconocerá la mitad del bosque. Pero el bosque tiene variación porque no es lo mismo este bosque, este árbol que está aquí, porque de pronto tiene un ángulo de inclinación, es un poco más alto, el área que estamos representando es más pequeña. Pero digamos que acá tenemos un bosque un poco mejor. Entonces tomamos como muestra estos píxeles de este bosque. A este píxeles que le tomé aquí, más los que previamente había tomado, los estoy sumando en una clase que se llame clase pino. Él lo que va a hacer es reconocer, comparar, buscar estos patrones, estos rangos de valores que hay aquí en toda la imagen. Y entonces él me va a reconocer entonces que todos estos puntos, esto será bosque. Y me clasificará la imagen. Básicamente estoy del conjunto estadístico que yo veo aquí de este gráfico, estoy aislando una clase. Y eso es lo que trata de hacer la clasificación. Trata de aislar de ese conjunto de datos numéricos los valores promedios o representativos de la clase que yo estoy tratando de analizar. Pero para poder entender la clase yo debo decirle al computador: esta es mi clase, esto es un bosque, esto es un cultivo, esto es una carretera, esto es tal cosa. Yo le asigno las clases porque el computador no es inteligente, el que hace la interpretación soy yo. Si no conozco este lugar, digamos que yo estoy aquí, no sé qué lugar es, pero obviamente por mi experiencia yo puedo reconocer que estos son árboles y esto debe ser una zona de bosque. Esto es una zona más baja y debe ser una zona de cultivos o de pasto. Para estar seguro qué tipo de bosque es, pues tendría que ir a verificarlo o tener algún dato que pudiera comprobarme, digamos que alguien fue y me dijo: sí, no, esos datos, tengo datos de GPS, que alguien fue y tomó los datos y reconoció la clase bosque de pinos. Pero de pronto yo me estoy confundiendo y lo asigno como: no, yo creo que eso es un bosque de eucalipto. Entonces, para poder estar seguros, pues necesitamos identificar los datos en campo. Si no los tenemos en campo, entonces a partir de experiencia o de una referencia de algún punto, de un mapa temático ya hecho, de una cartografía previa o de alguna manera tenemos que verificar que espacialmente esta zona asignarle a una clase real. Cuando vemos entonces una imagen, en este caso estábamos viendo, una sola banda. Cuando vemos una sola banda, la vemos en la distribución, básicamente en la estadística del histograma. Si estamos viendo una banda, vemos la distribución en un histograma individual por cada banda. Pero cuando tenemos dos bandas o tres bandas, nosotros no podemos representar estadísticamente dos elementos aislados en un histograma. No se puede hacer un histograma doble de mezclar la banda 1 y la banda 2. Pero sí podemos ver un diagrama, generalmente el diagrama de dispersión. Y este es un diagrama estadístico que nosotros utilizamos para representar dos variables o más variables. ¿Sí? Cuando nosotros cruzamos una variable A con una variable B, digamos que están más o menos en el mismo rango de datos, pero digamos en el espacio de los datos se pueden distribuir de maneras distintas. Aquí vemos un ejemplo, tenemos la banda 2 y la banda 1. En este mismo punto tenemos una clase de, digamos, un comportamiento, digamos un cultivo. El cultivo en este mismo punto en la banda 1 tiene este comportamiento, y en el cultivo en el mismo punto en la banda 2, les dije la banda 1, pero digamos en la banda 2 tiene este comportamiento y en la banda 1 tiene este otro comportamiento. Espacialmente, si lo viéramos en un diagrama de dispersión, vamos a ver entonces cómo los datos, en este caso estamos viendo los datos que se mueven, cómo se mueven los datos de la imagen. Esta sería la imagen 1, esta sería, digamos, la imagen 2. Esos datos se pueden espacializar en un diagrama de dispersión, ¿sí? Ya no lo vemos con el histograma, sino que lo vemos como en una mezcla en que los dos datos están distribuidos espacialmente. Esos son como una acumulación de datos. Aquí tenemos todos los datos representados de esta imagen y todos los datos representados de esta imagen en una distribución. Lo que vamos a tratar de encontrar, ya veíamos que hay datos aquí en el que la dispersión de los datos pueden estar sobre todo dados por la frecuencia, ¿sí? Recordábamos que existían las altas frecuencias y las bajas frecuencias. La alta frecuencia generalmente es el tablero de ajedrez, y la baja frecuencia es la que es, digamos, el grado de degradación en el que vamos de blancos a oscuros,
Y la frecuencia 0 es la que no tiene degradación, que es solo un solo color o digamos una entidad única en un color. En ese caso, esa dispersión de los colores, esos cambios y esas variaciones las podemos especializar básicamente en un diagrama de dispersión cuando vemos dos bandas o más. Y eso, en ese caso, cuando nosotros vemos dos valores que son un histograma, digamos que lo podemos ver en la imagen individual, podemos ver la distribución de los datos en una sola imagen, pero cuando tenemos dos distribuciones y las queremos ver juntas, hacemos un diagrama de dispersión. Y en ese caso nosotros podemos ver algo que se denomina vectores, ¿sí? Que desde el punto de vista matemático nos indica una dirección hacia donde van los datos, ¿sí? Nosotros cuando tenemos o graficamos un elemento de manera espacial, digamos utilizando un diagrama de dispersión, que básicamente lo que hace es que en un plano cartesiano distribuye los datos, ¿sí? Esos datos generalmente yo los puedo ver distribuidos a partir de unos datos mínimos y unos datos máximos. Como vemos también el diagrama del histograma, recordemos que el histograma solo podemos ver un dato al tiempo, no podemos poner en un histograma mezclar dos imágenes o tres bandas o tres imágenes al mismo tiempo. Para poder hacerlo debemos verlo en un gráfico cartesiano, que generalmente es el diagrama de dispersión, que nos muestra cómo se distribuyen los datos en el espacio de 2 o 3 o 4 o más variables. Digamos, en este caso lo más común es trabajar con 2 variables. Y esas variables en el espacio nos permiten identificar sobre todo los espacios físicos de las distancias entre los datos. Y esos espacios físicos en las distancias entre los datos generalmente nos sirven para calcular las distancias euclidianas, ¿sí? En términos matemáticos, yo sé que a veces es un poco complejo tratar de entender esto, sobre todo si uno ha olvidado la parte matemática o estadística, pero en la parte de la distribución de los datos a nivel matemático, pues nosotros podemos hacer una medición en un plano cartesiano, podemos tener unas distancias o podemos tener una medida. En ese caso, nosotros podemos agrupar a medida de que tenemos en el espacio característico ciertos elementos. Vamos a tratar de entender un poco mejor esto. Nosotros tenemos unas imágenes. Aquí tenemos la imagen, una imagen de satélite con banda 1 y banda 2. En este caso, cuando yo represento la banda 1 en unos ciertos aspectos, voy a poder, digamos, a tener un cuerpo de agua. Tenemos cuerpos de agua. Los cuerpos de agua, en este caso, la muestra A, B, C y D, me está representando entonces en el espacio, en esa distribución de los datos, en esa nube de punto de los datos que yo los veo distribuidos en el espacio, no en un histograma, sino en un diagrama de dispersión. Puedo generar lo que se denomina clúster. Los clústeres son grupos, agrupaciones. Entonces, los valores de 0 a 255 se distribuyen en un espacio dependiendo de la conformación de la imagen. Pero si yo en esa imagen quiero clasificar los cuerpos de agua, que son valores, digamos, del 0 al 10, voy a poder seleccionarlos, porque generalmente van a estar asociados a un grupo, van a estar agrupados en cierta manera físicamente o correlacionablemente con una distancia. En el gráfico yo voy a poder ver entonces los grupos del 0 a 255, van a estar en una zona, si es un gráfico, van a estar relativamente cerca. Y a eso nosotros los podemos agrupar. Generalmente cuando uno hace una clasificación de una imagen trata de agrupar las clases que yo seleccioné. Digamos que yo seleccioné este punto aquí, los píxeles que están seleccionados en rojo, y voy a aplicar una distancia euclidiana, no sé, de 50 metros o 100 metros a la redonda, y que agrupe los valores alrededor de esas muestras. Digamos que mi criterio de agrupación sería la distancia euclidiana. Cuando yo hago la clasificación sobre un criterio de clasificación de distancia euclidiana, él va a agrupar los datos. Vamos a tratar de ver esto un poco más en la relación de cómo funciona la clasificación más desde el punto de vista estadístico. Nosotros tenemos píxeles, tenemos una imagen que tiene valores del 0 a 255, banda X, valores del 0 a 255, banda Y, o sea, banda 1, banda 2. En la banda 1 nosotros seleccionamos los cultivos de coca. Entonces la coca, o bueno, digamos aquí agua, como está aquí. Agua, en los datos de la distribución, al mezclar los datos estadísticamente,
¿sí? Se va a ver una dispersión, unos datos que van a estar dispersados. Digamos que aquí ya se aislaron, pero imaginemos que hay en el intermedio de esto hay más puntos. En ese caso, los puntos, el lugar físico donde coinciden la banda 1 y la banda 2 de los cuerpos de agua, los datos se agrupan en estos valores, ¿sí? Y estadísticamente entonces yo voy a seleccionar un espacio que me va a agrupar entonces los datos en la banda 1 y en la banda 2 en esta posición. Si lo vemos en un diagrama XY, pues entonces sería en un valor X y en una coordenada Y, valores del 0 al 255. Entonces en este caso, el valor de la banda 1 del 0 a 255, digamos que esté en 150. Y en la banda 2, por así decirlo, están los valores asociados a al 30, sobre el rango del 30. Entonces, espacialmente en este gráfico de dos ejes me está ubicando los datos de una banda versus la otra banda en este lugar. Yo entonces puedo agrupar los datos espacialmente en un diagrama de dispersión entre una banda A y una banda B, o una banda 1 y una banda 2, para poder seleccionar características comunes. En este caso, cómo se comporta el agua en la banda 1 y en la banda 2, cómo se comportan los árboles en la banda 1 o en la banda 2. Si se dan cuenta, entonces estoy representando banda 1 contra banda 2, pero lo puedo hacer en la banda 2 contra la banda 3 y en la banda 3 con la banda 4 y así sucesivamente. Generalmente uno hace la representación con dos elementos, uno versus el otro. Vamos a ver entonces que esos rasgos específicos, generalmente cuando los asociamos o los agrupamos, vamos a poder generar clases, ¿sí? Entonces, si las clases de pronto aquí ya mezclamos una clase, identificamos una clase, pero esas clases pueden quedar mezcladas, como en este caso, ¿sí? Aquí tenemos pasto y tenemos wheat, que es como cereales. En ese caso, el pasto y el cereal, hay unas zonas que no se aislaron bien. Digamos que en este grupo yo estoy aislando muy bien los cereales, pero en el pasto hay unos cereales que se me metieron al grupo. Si yo físicamente agrupo esto por distancias, estos cereales deberían ser pastos. Esta zona debería ser pasto. Lo mismo que estamos viendo aquí entre casas y suelos desnudos. Hay una zona en la que se está mezclando el suelo desnudo con la casa. O sea, con la urbana y zona urbana y suelo desnudo pueden tener una respuesta muy parecida, y si yo selecciono píxeles de muestra, de pronto a veces puedo seleccionar píxeles que estén errados y asignarlos a una clase que no es. En ese caso, cuando las clases no pertenecen, se dan los fenómenos de mezclas, ¿sí? Mezclas entre clases. Y el arte de trabajar con la clasificación digital es tratar de separar de la mejor manera las clases que nosotros encontramos en una imagen, para que esa imagen pueda quedar correctamente asignada a mi clase y entonces poder clasificarla y obtener un mapa temático. Entonces, la clasificación básicamente en las imágenes utiliza reglas estadísticas, básicamente estadísticos, que se denominan paramétricos y no paramétricos. En este caso, los estadísticos o los análisis estadísticos paramétricos y no paramétricos nos sirven para hacer lo que se denomina también las clasificaciones no supervisadas o supervisadas. Hay dos tipos de clasificación entonces cuando nosotros tenemos una imagen. La clasificación supervisada hace referencia a que hay una supervisión de alguien, o sea, yo le estoy diciendo al computador, esta clase es cultivo, esta clase es agua, esta clase es vegetación, esta clase es bosque. Y la no supervisada es cuando el computador toma una imagen y yo le digo, clasifíqueme esa imagen en 10 clases, y él automáticamente saca 10 clases, agrupando estadísticamente los grupos que salen de manera estadística. Esto se denomina clasificación no supervisada, porque me está arrojando 10 clases, yo después voy a asignarle a cada una de esas clases una clase, digamos, de manera manual, diciéndole, la clase 1 es agua, la clase 2 es cultivo, la clase 3 es, digamos, terreno desnudo, etc. Entonces la clasificación, los dos métodos que existen de clasificación, que son clasificación supervisada y no supervisada, se pueden agrupar sobre métodos estadísticos, ¿sí? En el caso de los datos de la clasificación, entonces tenemos tres tipos de métodos. Los métodos paramétricos, los métodos no paramétricos y los métodos
no métricos, ¿sí? Los métodos paramétricos, tenemos la clasificación como de máxima verosimilitud, la agrupación de datos que, digamos, de manera no supervisada, que yo no le digo al computador. Y digamos, lo que trata de buscar la clasificación de métodos paramétricos es encontrar la distribución de la normalidad en los datos. Si recordamos, en la estadística la normalidad es la distribución ideal en un histograma. Es la montaña perfecta, ¿sí? La distribución de la campana de Gauss. Eso nos da la normalidad en los datos. Pero cuando nosotros en un conjunto de datos tratamos de buscar normalidad, entonces podemos aplicar la clasificación de la imagen, hacer una clasificación de los píxeles de la imagen utilizando un método paramétrico que trata de buscar una tendencia normal en los parámetros. Digamos, el cultivo se comporta de cierta manera, el agua se comporta de cierta manera y podrá clasificarlos y arrojar unas clases más o menos lógicas. En los métodos no paramétricos, entonces se pueden aplicar métodos que utilizan, digamos, el vecino más cercano, que es la distancia, utiliza lógicas de clasificación difusa, que son algunos términos de lo que se denomina fuzzy logic, o redes neuronales, que es cómo funciona el cerebro y agrupa los datos a partir de una inteligencia. Digamos que la inteligencia artificial funciona en cierta manera con la base de las redes neuronales, en el que los datos no tienen una distribución normal, o sea, no son distribuidos de manera normal, y se basan sobre una observación o una manera de agruparlos. Generalmente los datos pueden estar más asociados a alguna razón de por qué se están agrupando. En ese caso, los métodos no paramétricos trabajan con no agrupar los datos de manera normal. Y los datos con los métodos métricos, digamos los clasificadores de árbol de revisiones, o los datos en el ejemplo de valores de clases que yo puedo asignar de manera manual, que yo digitalizo básicamente, pues yo estoy asignándole de manera, digamos, consciente las clases a mis datos. En ese caso, o estoy aplicando unas reglas cuando le digo que tenga cierta, digamos, valor de reflectancia menor de ciertos valores. Estoy aplicando un query, ¿sí? O estoy haciendo una clasificación en la cual yo hago unas reglas para que esas reglas se restrinjan y ciertos elementos entren de la clasificación o salgan de la clasificación. Generalmente los métodos no métricos son basados sobre todo en reglas de árboles de decisiones. No son muy utilizados para la parte de clasificación de imágenes porque son a veces muy complejos de construir. Existen algunos métodos más avanzados que sí utilizan los métodos no métricos de reglas de decisión, sobre todo una clasificación que se denomina la clasificación por segmentación, que utiliza métodos paramétricos para arrojar estadísticamente, o métodos no paramétricos para arrojar, digamos, estadísticamente ciertos valores, y después para agrupar ciertas cosas yo puedo aplicar unas reglas, pero son métodos, digamos, más avanzados que se utilizan para esto. Entonces, la clasificación no supervisada, que ustedes la verán cuando trabajemos en los talleres, generalmente entonces no tiene una intervención humana. No está el humano diciéndole al computador estas son las clases. Las identidades que aparecen en la imagen, digamos la cobertura del suelo y todo eso no están definidas, no se conocen. Yo le digo al computador clasifíqueme la imagen en clases y me arroja unas clases automáticamente. Lo único que yo tengo potestad es decirle cuántas clases. Si le digo 5, 10, 20, 50, 100, 200. Y cuando el computador agrupa los píxeles y saca unos grupos que pueden ser lógicos desde el punto de vista estadístico, de la manera de la visión del computador, nosotros podemos agruparlos entonces posteriormente, ¿sí? Digamos que yo tengo un cuerpo de agua y el cuerpo de agua me lo divido en 5 clases. El cultivo me lo dividió en 10 clases. Entonces yo puedo empezar después con mi visión humana a agrupar esas clases para poder entonces generar una clasificación. Pero la clasificación no supervisada, la imagen debe tener unas características muy claras para que pueda ser útil. Generalmente debe ser una buena imagen en la que los valores sean naturalmente muy separables, ¿sí? Que de pronto tiene nube, que tiene una neblina y que no se corrige atmosféricamente. Intentamos hacer una clasificación, los valores nos van a dar muy disímiles. Entonces, la clasificación no supervisada generalmente se utiliza para visualizar los datos como están de manera de entrada, para posteriormente hacer una clasificación supervisada. En muy pocos casos
es aplicable la clasificación no supervisada, sobre todo porque generalmente en la vida real uno tiene muchísimas cosas, o sea, en el territorio ve demasiados elementos. En algunos ejemplos la clasificación no supervisada se puede utilizar, sobre todo cuando uno ve pocas clases. Un ejemplo, que estemos tomando datos de la parte de la Antártida, entonces podamos separar el hielo del agua y de la roca, entonces ahí tenemos 3 clases. Es fácilmente separable. O estamos viendo zonas muy altas en las cordilleras de los Andes en nieves perpetuas y queremos separar 3 clases básicas, o estamos viendo una zona marina límite con la zona de costa en la que podemos separar el agua y la tierra. Entonces, en ese caso, las clasificaciones no supervisadas son muy útiles cuando son pocas clases, pero cuando una imagen es muy compleja y tiene muchísimas cosas, la clasificación no supervisada, si vamos a trabajar con ella de manera definitiva, va a ser difícil que separemos las cosas. Entonces, se basa principalmente en utilizar estadística. Y lo que hace es que se seleccionan, digamos, yo en una imagen Landsat, le digo, digamos, la imagen de Landsat que ustedes descargaron de Cali, le decimos, vamos a clasificar esa imagen 20 clases. Entonces el computador empieza a hacer, digamos, análisis de grupos bajo ciertos procesos estadísticos. En este caso, digamos, él utiliza el vector ya las clases se distribuyen en el espacio y él empieza a asignar parámetros a partir de distancia o de pesos. Bueno, hay distintos clasificadores, pero básicamente utiliza algo que se llama iteración, ¿sí? Y la iteración es cuando, aquí vemos un ejemplo de qué es itinerar, es cuando nosotros tenemos un proceso, digamos, en este caso viene un carro, el carro tiene una entrada y tiene una salida a través de una rotonda, ¿no? Entonces, digamos que el carro, para poder salir, tiene que hacer una vuelta de entrar por aquí, cambiarse de carril y salir por, digamos, el carril externo. En ese caso, una iteración es el proceso en el que el carro viene aquí, da una vuelta y otra vuelta hasta que en algún punto puede cambiarse de carril para salir. Eso sería un ejemplo sencillo de una iteración. Una iteración, entonces, es un proceso reiterativo hasta lograr un cierto objetivo. Sí, es lo que hacen los computadores. Entonces uno empieza a procesar un dato, digamos, vamos a calcular una función con ArcGIS, entonces, o con PCI. Cuando le decimos aplicar el filtro, él matemáticamente empieza a ejecutar la tarea, y esa tarea va a ser una iteración, va a ser un ciclo, un proceso. A medida de que vamos dando iteraciones, nosotros vamos a llegar a unos resultados. Generalmente, cuando se hace la clasificación no supervisada, se definen unas reglas específicas y un número de umbral de iteraciones. Generalmente es el 95%. Cuando en los datos, estadísticamente, él puede empezar a agrupar los datos, entonces él agrupará los datos en clases con un umbral máximo del 95%. Cuando él acumule el 95% de clases acumuladas, generará, digamos, el resultado. Entonces, en ese caso, la clasificación no supervisada lo que hace es que genera grupos a partir generalmente de las distancias espectrales, y después nosotros necesitamos o requerimos hacer la interpretación de esa imagen o reclasificarla. Un ejemplo es esta imagen que podríamos ver posteriormente, pero ahorita vamos a ver la clasificación supervisada. En la supervisada nosotros tenemos clases que estamos supervisando, o sea, nosotros estaríamos indicándole a la imagen cuál es al computador cuáles son las clases. Un ejemplo es esta imagen que vemos aquí. Estamos viendo una imagen que tiene una zona, digamos, depredada, una zona de bosque y una zona de cuerpo de agua llamado, digamos, el río, y otros cuerpos como Madres Viejas o digamos, meandros abandonados. En este caso, las clases, yo le diría por el computador, le diría, bueno, esto es bosque, esto es suelo desnudo, esto es zona de quema, esto es agua y, digamos, zona urbana, por así decirlo. Yo estoy seleccionando unas muestras de píxeles para poder ubicarlas en cual, digamos, yo selecciono, no necesito muestrear todo el bosque, sino solo una parte representativa de los píxeles que tienen que ver con el bosque. No necesito muestrear toda la zona de suelo desnudo, sino solo una parte representativa que me asigne las clases de suelo desnudo. No necesito muestrear, en este caso aquí vemos una mezcla y ahorita hablamos de eso.
la mezcla, muestré, digamos, unas zonas de agua, estas y estas zonas de agua. Entonces él me arrojó las zonas de agua y las zonas oscuras que también están parecidas, en este caso estas son zonas de quema, son zonas quemadas, y quedaron mezcladas porque los colores oscuros y el color del agua tienen algunos píxeles que están mezclados, o sea, tienen una respuesta relativamente parecida. Digamos que yo sé que esto es agua, esto es un río y esto es una madre vieja, pero digamos aquí el agua no está en movimiento, aquí sí está en movimiento y de pronto tiene sedimentos. Si lo vemos, la respuesta es distinta en cierta manera. Yo podría aislar esta clase y ser solo río y esto ser cuerpo de agua, y entonces sí, esto sería cuerpo de agua. Aquí de pronto no hay un cuerpo de agua sino una zona quemada que puede tener un cuerpo de agua pero asociado a una zona quemada. Entonces él me está respondiendo los píxeles, me los está mezclando. En este caso me está arrojando unas clases, ¿sí? Todo lo que es bosque pues en verde, todo lo que es suelo desnudo, digamos suelo desnudo y cultivos, digamos los suelos desnudos puede ser el rojo, el cultivos puede ser este como naranja. Y aquí tenemos tres o cuatro clases. En esta imagen, que en la realidad pueden haber más clases, pero yo estoy agrupando de manera supervisada, porque le estoy diciendo al computador, agrúpeme ciertos elementos. En ese caso, la clasificación supervisada me arroja clases de manera, digamos, por lo que yo le digo al computador y le selecciono. Cuando lo hacemos en clasificación no supervisada, el computador arroja estadísticamente lo que encuentra, arroja las clases y yo tendré que nombrarlas posteriormente. La clase que más vamos a usar entonces va a ser la clase supervisada en la vida real, o en casos muy puntuales pues uno va a utilizar la clasificación no supervisada para entender algunas situaciones, pero en la gran mayoría generalmente vamos a utilizar clasificaciones supervisadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos esta imagen, digamos aquí tenemos una imagen de alta resolución en la cual vamos a clasificar y tomamos sitios de entrenamiento, sitios de muestra. Estos sitios, digamos, entonces yo aquí vemos que hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Vamos a seleccionar puntos en la clase 1, que sería cuerpo de agua, porque esto es como un río, una laguna. Luego tenemos el 2, bosque, luego el 3, que es suelo desnudo, luego el 4, que debe ser zona urbana. Listo. Con esto nosotros le decimos al computador, digamos, tomamos muestras representativas, ¿no? Esta zona aquí, esta zona acá, esta zona acá. Todas estas muestras que estamos tomando en píxeles, pongamos que hicimos, no sé, 50 muestras de píxeles, 10 píxeles o 15 píxeles para cada una de las clases. Y esas muestras ahora el computador la va a entender, ¿sí? Va a tratar de clasificar todas las clases que encontramos. Cuando nosotros entonces le aplicamos la clasificación, él agrupa. Entonces me diferenció zona de bosque, zona de agua, zona de suelo desnudo y zona urbana. Aquí ya me hizo un mapa temático rápidamente y digamos que yo no tuve que seleccionar de manera manual, individual, todas las áreas porque lo hizo automáticamente el computador. Entonces la clasificación supervisada o la clasificación, digamos que también se puede hacer, digamos, en el término de una clasificación no supervisada, que el computador me arrojara estas 5 clases. El problema es que estadísticamente no las va a poder separar tan fácilmente. Pero en la parte supervisada nosotros sí le estamos diciendo esto es bosque, esto es bosque, esto es bosque. Entonces si se dan cuenta, yo seleccioné unas muestras aquí de bosque, pero acá en el bosque que hay en la ciudad solo hay una muestra. Este bosque que hay por aquí o esta zona no tiene bosque, pero como estos valores en las 3 bandas, en la banda 1, banda 2 y banda 3, ya reconocimos un patrón, reconocimos un vector que los atraviesa, digamos, a los elementos que están asociados a el bosque, me los reconoció. Entonces a la hora de clasificar me arrojó zonas que en teoría coinciden con los bosques, ¿sí? Entonces esta zona que yo no la muestré pues es bosque, esta zona que yo no la muestré pues reconoce que esto es un bosque, esta zona sí la muestré con una pequeña muestra, pero acá esto es bosque, esto es bosque, esto es bosque que no estaba. En el caso entonces de la zona urbana la llevo hasta acá, ¿sí? Esto es zona urbana y yo no muestré zona urbana. Esto es cuerpo de agua, entonces obviamente aísla muy bien el cuerpo de agua. Otras zonas como bosque, que de pronto sí reconocí que muestré, pero esta que no muestré, sí es bosque, este es bosque y sucesivamente.
En ese caso, la clasificación supervisada entonces nos sirve para poder hacer un mapeo principalmente de la cobertura terrestre que encontramos, y ahí ya aplicamos otros criterios, sobre todo de refinación. Digamos que quedó mal clasificado porque yo utilicé muchos puntos de control errados en algún lugar de zona urbana, entonces tendría que quitarle los puntos o tomar unas muestras más representativas de la zona urbana. La clasificación supervisada entonces nos busca, básicamente nos arroja las clases que nosotros queremos obtener, ¿sí? La respuesta está basada en que estadísticamente agrupa las clases tomando un conocimiento previo y haciendo una interacción con el usuario. En la clasificación no supervisada, el computador solo le decimos queremos 10 clases o 5 clases, y el computador agrupa todo lo que encuentran en los píxeles en la imagen de manera automática, sin, digamos, un criterio como obviamente lo estamos viendo en una imagen y si esto es bosque, pero el computador no puede diferenciar qué es bosque. Él diferenciará estadísticamente valores que van de un punto, de un valor a otro, y así podrá obtener unas clases, pero no como la manera consciente en la que nosotros le estamos diciendo esto es agua, esto es bosque, esto es zona urbana. Y entonces ese tipo de entrenamientos es lo que nosotros hacemos en la clasificación supervisada. Generalmente hacemos un entrenamiento de la imagen, le decimos esta clase es esta clase es esta clase es esta, y posteriormente él la clasifica y me arroja entonces un mapa temático, una imagen ya clasificada, que así es que en su gran mayoría nosotros hacemos los mapas temáticos con los datos a partir de una imagen. Hacemos una clasificación de imagen que posteriormente utilizaremos para hacer cartografía. En ese caso, la imagen de un cultivo, ¿sí? Lo seleccionamos aquí, este es el cultivo, digamos que este es un cultivo de caña de azúcar, pero ustedes miran, profe, pero aquí esta caña de azúcar está en un estado. Sí, pero es caña de azúcar. Si nuestro objetivo es sacar las áreas de caña de azúcar, no el estado de la caña de azúcar, entonces sacaríamos un mapa que nos mostrará la caña de azúcar, ¿sí? Y digamos, en este caso, caña de azúcar, y esto sería otro cultivo o suelo desnudo, ¿sí? Digamos aquí clase suelo desnudo, clase caña de azúcar, clase cuerpo de agua. En este caso, el cuerpo de agua se mezcló con el suelo desnudo. Si se dan cuenta, en esta clase quedó mezclada, ¿sí? Aquí tendríamos que hacer separar de pronto las muestras o crear otra clase. De pronto las clases no teníamos el número de clases suficientes, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y agrupó todo lo que había en esa imagen con 6 clases. Entonces lo que no queda agrupado en una clase individual se mezcla a la más parecida. En este caso, el suelo desnudo y el canal de agua quedaron mezclados. Yo tendría que haber generado otra clase para que me separara aquí como canal de agua o algo así. En este caso, los datos clasificados pues yo ya los puedo utilizar. Si vamos a ver entonces la distribución en el espacio de los datos cuando hacemos las clasificaciones de datos, en una imagen, les recuerdo entonces cuando veíamos en los espacios característicos banda 1 versus banda 2, cuando clasificamos empezamos a seleccionar píxeles, digamos hacemos unos píxeles, seleccionamos unos pocos píxeles y él después va a buscar la agrupación de todas las clases, esos píxeles cómo están agrupados. Aquí vemos las distintas clases de elementos, ¿sí? En este caso está utilizando la desviación estándar o la media para poder clasificarlos. Digamos, los elementos que yo seleccioné aquí en azul aplicará la desviación estándar, que si lo vemos sería en un gráfico como una cruz, en este caso en esta distribución en el espacio de los datos de las dos bandas, y entonces me agrupará las clases a partir de esos, ¿sí? Si lo vemos entonces cuando estamos muestreando los datos, nosotros tenemos banda 1, banda 2 y agrupamos datos de las clases. La clase 1 se distribuirá así, la clase 2 se distribuirá así, o sea, clase A, clase B. Generalmente hace una clasificación en función de la distancia. En muchos aspectos nosotros seleccionamos los píxeles, digamos que esta es la imagen y vemos los píxeles de las clases agrupadas o clasificadas. Vamos a ver entonces que esos píxeles van a agruparse en conjuntos, y ahí es donde generamos los clústeres o los grupos de análisis. Cuando una clase está aquí están las clases muy bien separadas, digamos que separamos agua, separamos bosque y separamos suelo desnudo, que se pueden separar fácilmente. Pero cuando hay elementos que están muy mezclados o que tomamos muestras de manera errónea, las clases no se podrán separar y quedarán entremezcladas, ¿sí? Si nosotros nos devolvemos un poco, aquí las clases quedaron bien separadas. En este caso, aquí ya viendo los datos de la distribución en el espacio de las clases,
podemos ver que hay unas clases que se separan bien, digamos estas zonas amarillas. En esta zona entre azul y morado se están mezclando, ¿sí? Aquí hay una mezcla entre clases. Yo tendría que entonces buscar unas mejores muestras para poder separar estas clases y que no me vayan a quedar cosas mal clasificadas. Esto sí lo vemos desde el punto de vista estadístico, pero cuando lo vemos así, pues vamos a dar cuenta que la idea es que en el espacio, en la distribución de los datos, vamos a poder ver que hay separación de clases. Tenemos la clase A, la clase B, la clase C, y cuando se mezcla la clase A y la clase B, porque quedaron muestras muy cercanas unas de otras, pues los grupos estadísticamente me van a quedar cercanos. Veamos aquí un ejemplo de una imagen. En este caso es una imagen y tenemos las muestras sobre la imagen de, digamos, una imagen multiespectral. Estamos viendo las tres bandas. En este caso vemos una distribución de la banda 1 con la banda 2, la banda 2 con la banda 3 y la banda 3 con la, digamos, banda 1, banda 2, banda 2, banda 3, banda 2 o banda 1 y banda 3. ¿Sí? La estamos viendo cómo se distribuyen los datos de las distintas clases que vemos aquí. En ese caso, una zona, cómo se clasifican las distintas clases y se distribuyen en el espacio una imagen versus otra. Los grupos, si se dan cuenta, se agrupan o se desagrupan las clases dependiendo obviamente de cómo estamos viendo la distribución de una banda versus la otra. Pero esa distribución claramente se pueden separar cosas. Digamos que hay unas zonas que son zona de bosque, otra zona es zona de parte urbana, otra zona es de cultivo. Entonces esa clasificación, esa separación espacial de los datos de esas muestras que tenemos aquí, estas son las muestras, lo que va a hacer es extrapolar esas muestras sobre toda la imagen para poder arrojar las clases que se encuentran distribuidas de manera estadística de la mejor manera alrededor de toda la imagen. Aquí vamos a ver un ejemplo entonces de la clasificación supervisada. Tenemos la realidad, la imagen que veíamos previamente, si recuerdan. En este caso, un bosque, una zona de pastos, un estado intermedio, debe ser un cultivo de mayor estado, puede ser otro cultivo, un bosque en otro tipo de bosque. Entonces tenemos distintas clases. Cuando nosotros tenemos las imágenes, el cálculo de la imagen, digamos que aquí estamos viendo en paralelo la clasificación de cada uno de estos grupos de las clases. Aquí vemos cómo agrupa esta clase. Esta clase es compartida con esta, las muestras son compartidas con estas. Entonces los valores específicos de esta respuesta a los píxeles, esta que es distinta a estas clases parece ser, tiene una respuesta mayor, porque probablemente sea una especie distinta de vegetación. Aquí vemos esta zona cómo responde, estos píxeles de acá, ¿sí? Hay unas zonas que se pueden entremezclar, en este caso entre este píxel o esta muestra y estas muestras, porque son relativamente parecidos en algunos lugares, y se van a entremezclar algunos píxeles. Va a haber píxeles que se compartan en estos colores, o sea, la respuesta espectral más o menos de este cultivo y este cultivo son parecidas. Hay zonas donde se tienden a mezclar, pero vemos que hay unas que se separan muy bien, como esta azul, que son zonas, digamos, más desnudas, se separan muy bien. Si lo vemos en términos de la distribución en un histograma, cuando solo vemos en una imagen, ya cuando vemos una imagen versus otra es que tenemos que ver el scatter plot, que es el diagrama de dispersión. Pero cuando vemos una sola imagen, en este caso sobre el histograma, cómo se distribuyen los datos, lo vamos a ver así, en el que cada piquito de estos hace referencia a algunas de las clases características que podemos aislar dentro de este conjunto de datos. Así es como funciona nuestra clasificación supervisada. Nosotros somos los que le asignamos las clases y el computador después entonces va a decir, ah claro, esto es verde, digamos bosque 1. Va a seleccionar todas las zonas que serán bosque 1 y este será bosque 2, entonces me selecciona todos los píxeles que tienen esta misma respuesta a los píxeles que hemos seleccionados aquí. Así sucesivamente nos permitirá clasificar toda la imagen. En ese caso, si lo vemos en términos de digamos que aquí tuviéramos otra banda, esta es banda 1 y tenemos otra banda, la banda 2, y vamos a ver la respuesta de los histogramas en la banda 2. En este caso, para poder ver banda 1 versus banda 2, tenemos que ver un diagrama de dispersión que se enfrenta la banda 1 contra la banda 2 y nos muestra cómo se agrupan, ¿sí? Se agrupan en el espacio característico vectorial de esas dos imágenes, una contra la otra. Entonces aquí vemos cómo se distribuye, que aquí lo estamos viendo en una banda, aquí lo vemos en banda 1 y banda 2, dos bandas enfrentadas, cómo se distribuyen los datos.
Aquí ya vemos entonces que hay una zona que se está mezclando entre pastos y bosque. Debe haber quedado algún grupo de píxeles mal clasificado porque se está yendo hacia una agrupación de estas clases, que serían las clases asociadas a zona de pastos. Nosotros entonces cuando tenemos, digamos, la parte inicial de hacer un proceso de clasificación de una imagen, nosotros tenemos que tener en cuenta primero que tenemos que definir las clases. Las clases, para poder definir las clases, nosotros tenemos que tener un sistema de clasificación. Más adelante hablaremos sobre los sistemas de clasificación, sobre todo el que usa Colombia, pero el sistema de clasificación nos sirve para poder tener claras, digamos, las características previas a clasificar, ¿sí? Entonces necesitamos saber que vamos a clasificar cultivos, bosque secundario, bosque primario, zona de rastrojos, pastos, etc. ¿Sí? Las clases que nosotros tengamos, digamos, por un plan de ordenamiento territorial. Ya tenemos el plan de ordenamiento territorial y entonces vamos a hacer el mapa de cobertura del municipio. Tenemos que tener unas clases previas para el uso del suelo. Las clases de cobertura que posteriormente, o clases de uso también, porque generalmente podemos usar cobertura y uso. Entonces, hacer la clasificación asociada a eso. Las características del sensor, obviamente el sensor, si es multiespectral y nos sirve para hacer una clasificación de usos del suelo, para ver la parte vegetativa o vamos a ver la parte geológica o geomorfológica. La fecha de adquisición, si es una imagen antigua, nueva, no vamos a poder hacer un mapa actual de uso del suelo si estamos trabajando con una imagen de hace 10 años, pues necesitaremos una imagen actual. Y todas las restricciones que tienen que ver alrededor del uso de las bandas, si hay bandas que se puedan correlacionar o no, como un ejemplo la banda térmica que es en los Landsat es de mayor nivel de píxel, no la podemos correlacionar directamente con las bandas multiespectrales, entonces tenemos que hacer fusiones u otras cosas. Generalmente nosotros cuando nos trabajamos en la parte de cobertura o en la clasificación del uso del suelo, casi todos los países, casi todas las entidades tienen algún ejemplo en el que se ha definido previamente un esquema de clasificación. Nosotros aquí en Colombia usamos Corin Landcover, ahorita más adelante hablaremos de esto, pero también anteriormente se utilizaban los sistemas de clasificación del IDEAN o el sistema de clasificación que usaba el IGAC para definición de tipos de uso del suelo y tipos de usos de cobertura. Esto sobre todo si ustedes en algún momento les toca trabajar con un plan de ordenamiento. Existen ya algunas reglas generales para las clasificaciones de los tipos de cobertura en el país. La que es Corin es la que está vigente, esta escala 100.000, pero en los próximos años parece que ya van a oficializar otras escalas más detalladas como la 25.000. Entonces, cuando nosotros clasificamos la cobertura del suelo, que no es lo mismo que el uso de la tierra, la cobertura generalmente puede estar asociada al uso. En la cobertura nosotros encontramos entonces que es lo que vemos, digamos, el bosque, la zona urbana, el pasto. Eso es una cobertura. Yo lo puedo identificar físicamente con una diferenciación. Pero el uso de la tierra, digamos, si yo veo un lugar donde estoy viendo la cobertura y aparece pasto, pero el pasto, si yo veo el uso, puede ser distinto. Un pasto puede ser uso agrícola para la vaca, para hacer pastoreo, pero un pasto también puede ser uso para un campo de golf, una zona de recreación. Entonces el pasto en cobertura puede ser el mismo, puede ser la misma cobertura, pero el uso puede ser distinto. Entonces el uso y la cobertura son cosas distintas. Generalmente nosotros también manejamos cierto tipo de usos del suelo asociados a cuando se hace el plan de ordenamiento. El plan de ordenamiento entonces tendrá unos usos específicos que de pronto con las imágenes de satélite los podemos encontrar o con las imágenes los podemos reconocer. Y ahí es donde nosotros empezamos a utilizar esquemas de clasificación y existen una gran cantidad de esquemas de clasificación, generalmente depende de la entidad o en lo que estemos trabajando. Si trabajamos con una corporación autónoma, generalmente utilizamos esquemas de clasificación a nivel nacional. Si tenemos que entregar un trabajo de reporte de estado de la vegetación del departamento al Ministerio del Medio Ambiente, entonces ahí hay que tener unas clases comunes para que el país pueda comparar entonces todas las clases de vegetación del país y entonces tener un dato certero. No vamos a tener distintos tipos de bosques sino un solo bosque. Entonces los sistemas de clasificación, digamos en este caso del ejemplo de que necesitamos saber la tasa de pérdida de bosque que reporta la corporación autónoma y que después la concreta, digamos, el IDEAN con el ministerio
para reportarla, digamos, por los compromisos que tenemos nosotros con las Naciones Unidas, se haría esto. Tenemos que tener un sistema de clasificación que nos defina que después de hacer procesamiento de imágenes para entender la cobertura boscosa que tenemos vigente todavía, y enviar ese dato a las Naciones Unidas, porque con nuestros compromisos de la Agenda 21 y de todos los marcos y convenios que tenemos a las Naciones Unidas, debemos reportar un cierto parámetro de deforestación anual. Ahí se estaría dando a partir de eso. Todo lo que tenga que ver con datos de deforestación, entonces, se hace con imágenes de satélite, se hace con datos de sensores remotos y se oficializa a través de este tipo de elementos. Entonces, los esquemas de clasificación básicamente son los que nos sirven para poder generar las distintas clases. Entonces, las clases de interés deben ser primero seleccionadas cuidadosamente. En el caso de Colombia, Corinne Lancover, que lo hablaremos más adelante, está muy definida, sobre todo en términos del país, cómo se hace la extracción y cómo se selecciona y cuál es la metodología. La metodología Corinne Lancover tiene que ver mucho con sensores remotos. Y esos esquemas de clasificación deben ser mutuamente excluyentes, exhaustivos y jerárquicos. ¿Sí? Excluyentes, o sea, de que yo no puedo mezclar bosque y agua. ¿Sí? Sí, debo tratar de ser lo más excluyente a niveles generales. A medida que nos vamos metiendo en niveles más detallados, sí puede haber un término, la exclusión entre las clases baja un poco, pero generalmente vamos a niveles más exhaustivos, que son más detallados, ¿sí? Los niveles jerárquicos. Cuando nosotros vemos un mapa a escala Colombia, pues vemos bosque. No vamos a ver cultivo, ni vamos a ver el cultivo diferenciado. O sea, vamos a ver un ejemplo. Bosques, cultivos, zona urbana, listo, por así decirlo. Si vamos bajando de escala, entonces el bosque lo podemos definir en bosque primario o bosque secundario. Y si vamos bajando ese bosque primario o secundario, podemos diferenciar el bosque en estados, en diferentes tipos de bosque: bosque de niebla, bosque montano, bosque de manglar, distintos tipos de bosques. Así que a nivel jerárquico, pues vamos a verlo dependiendo de la escala y sobre todo en el rango en el que estemos analizando nuestro trabajo. Los mapas a niveles nacionales pues se miden, generalmente se definirá bosque, no bosque, zona urbana, zona, digamos, de pastos. Esos serán los parámetros generales para ver todo el país, pero si ya vamos a un nivel departamental, entonces ya vamos a ver cultivos, podemos diferenciar los tipos de cultivos en caña, arroz, banano, bueno, todos los cultivos que tengamos en el entorno que estemos tratando de estudiar. Entonces, los esquemas de clasificación excluyentes significan que no hay solapamiento taxonómico. Si recordamos la taxonomía nosotros la podemos encontrar sobre todo en los ambientes biológicos y en los ambientes, digamos, desde el punto de vista de separación del origen de algo, ¿sí? Un ejemplo son los suelos. Los suelos tienen taxonomía de suelos, ¿sí? La taxonomía del suelo, igual que la taxonomía animal o vegetal, ¿sí? Que viene filum, de la familia, especie, ¿sí? Esa es la taxonomía. Y en los suelos también tenemos una taxonomía, y en otros tipos de elementos también tenemos taxonomía. Generalmente nosotros podemos separar un suelo de nivel taxonómico, son netamente excluyentes, igual que desde el punto de vista vegetal o animal, pues yo puedo separar una vegetación taxonómicamente de la otra y diferenciarlas fácilmente. Exhaustivo significa que todas las clases de cobertura del suelo presentes en el paisaje se contabilizan y no se tratan de omitir, ¿sí? Entonces, en un paisaje de pronto se puede generalizar, que es en el ejemplo del bosque. El bosque, que puede estar dividido en bosque primario y bosque secundario, puedo generalizarlo en un solo bosque, pero eso depende sobre todo a nivel jerárquico, ¿sí? El jerárquico significa entonces las clases o subniveles en el que vamos a tener las clases. Entonces, a nivel país vamos a tener una jerarquía mayor: bosque, a medida que vamos bajando, bosque primario, secundario, bosque de niebla, bosque de manglar, y así sucesivamente. A nivel más detallados, pues vamos a bajar la jerarquía y se va a abrir mucho más el sistema de clases. Los esquemas, entonces, generalmente son importantes, principalmente porque muchas clases de estas pueden estar asociadas a ciertos elementos, a clases espectrales. Más comúnmente el bosque y el suelo urbano o las zonas de agua las podemos separar fácilmente, entonces podemos ya estar más o menos incluidas en esas clases de información, pero no necesariamente las clases espectrales son las que se utilizan en un sistema de clasificación. Así que hay algunas bases que sí se usan, lo que tiene que ver sobre todo con el cuerpo de agua, pero en otro momento de pronto los sistemas de clasificación van muy allá de la parte de espectral, entonces tendríamos que aplicar metodologías
para esquemas de clasificación. Una de las más utilizadas en el país, quizá en el mundo, sobre todo de estos esquemas modernos, es la metodología Corin-Lancover. La metodología Corin-Lancover entonces la vamos a tratar posteriormente en la siguiente clase. Muchas gracias.